Adelante. Sí, muchísimas gracias. Nuevamente estamos aquí presentes en la siguiente panel de Cultura de la Paz, el tercer Congreso Internacional. Buenos días a todos los que están por transmisión Facebook Live. Bienvenidos todos y bienvenidos todos los que están aquí en este panel por vía Zoom. Cultura de Paz desde las mujeres, diversas cosmovisiones, el H Congreso del Estado de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Occidente les dan la más cordial de las bienvenidas al panel Violencia Obstétrica, Retos y Perspectivas. E iniciamos con la presentación de las autoridades e invitados que tenemos en este panel. María Fernanda Busqueta Mendoza, psicóloga del Centro de Estudios Psicosociales Aplicados a la Salud. Bienvenida, María Fernanda, por estar aquí presente. Marcela González González, psicóloga y abogada. Bienvenida. Raquel Elvira López Bueno, médica egresada de la Universidad de Guadalajara. Bienvenida, Raquel, por estar aquí con nosotros. Claudia Hernández Madrigal, psicóloga por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bienvenida, Claudia Hernández, por estar aquí en este panel. Enseguida le solicito el uso de la voz al licenciado José de Jesús Gutiérrez Rodríguez para que nos presente la semblanza de todas las panelistas y él es el que va a moderar este panel. Bienvenidos todos. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Y bueno, me voy a permitir presentar a nuestras invitadas del día de hoy. Precisamente en este panel, que como ya se mencionaba, lleva por nombre La violencia obstétrica, retos y perspectivas, dentro de los trabajos del Tercer Congreso Internacional, Cultura de Paz y desde las mujeres, diversas cosmovisiones, mujeres y hombres, por las masculinidades positivas. En primer término, quiero presentarles a la maestra María Fernanda Busqueta Mendoza, quien nos va a hablar del tema violencia obstétrica desde la perspectiva psicológica. Y para que usted la tenga más identificada, ella es licenciada en psicología, maestra en psicología clínica y psicoterapia, es especialista en psicoterapia breve y bioética en la Universidad Anáhuac de México Norte, especialista en psico-oncología pediátrica por la Universidad, permítame aquí, y Hay Salud y la Fundación Natalie Daphne Flexer. Es además certificada en vida infantil, especialista por la Asociación de Vida Infantil. Realizó un internship en Children Life en Texas Children Hospital de Houston. Es fundadora y directora general del Centro de Estudios Psicosociales Aplicados a la Salud. Cuenta con más de 14 años de experiencia en el ámbito de la salud y se ha brindando atención psicológica a pacientes y familias que enfrentan procesos de enfermedad aguda o crónica en entornos médicos hospitalarios y en consulta privada, así como en el desarrollo de programas de psicología hospitalaria, actividades de colaboración internacional, capacitación de profesionales de la salud, investigación, supervisión y docencia. Actualmente es académica de la Universidad Anáhuac México Norte e investigadora del Centro Anáhuac de Investigación en Psicología y ha sido distinguida con el Premio a la Excelencia Docente. Sus temas de investigación abarcan la psicología pediátrica, psico-oncología pediátrica y síndrome de burnout en profesionales de la salud. Y además ha publicado su trabajo en diversas revistas nacionales. Bienvenida, Fernanda. Muchas gracias por aceptar esta invitación. También esta mañana nos acompaña la psicóloga y abogada Marcela González González, quien nos va a presentar el tema violencia obstétrica desde la perspectiva legal. Marcela es licenciada en Psicología por la Universidad de Guadalajara, licenciada en Derecho por la misma universidad, diplomada en Responsabilidades Médicas, en Métodos Alternos y Solución de Conflictos y en Juicios Orales. Actualmente es maestrante en Derecho a la Salud y Responsabilidad Médica por el Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco. Es abogada litigante, directora del área de negligencias médicas del Grupo Consultor y Asesor Legal Luis Moreno. También es abogada externa del grupo IUS Corp en el área penal y responsabilidades médicas, fundadora de Justicia para Pacientes, defensora de derechos humanos, asesora jurídica de víctimas, principalmente en materia penal. Es miembro activo del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco.
También es miembro activo del colectivo Cultura de Paz desde las Mujeres, conferencista y tallerista de diversos temas legales y psicológicos. Cuenta con cursos y talleres de actualización psicología, como daño psíquico, evaluación psicológica y psicología jurídica, entre otros. Y además es docente en el Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco. También esta tarde nos acompaña la doctora Raquel Elvira López Bueno, quien nos va a presentar el tema violencia obstétrica, campo médico y hábitus médico, ciudadanía. Raquel es médico egresado de la Universidad de Guadalajara, especialista en ginecología y obstetricia por parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. También es maestra en educación de la sexualidad humana, terapia de pareja y terapia sexual. Cuenta con un entrenamiento en integración energética, integración postural. También es maestra en equidad de género. Actualmente cursa el doctorado en inclusión y políticas públicas en UMEP y tiene 6 años de experiencia como médico operativo gineco-obstetra en el ISSSTE. Además, tiene 10 años de experiencia como médico gineco-obstetra operativo en el IMSS. Tiene 25 años de experiencia en el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, durante el cual fungió como jefa de unidad en el Servicio de Ginecología y Obstetricia. Además, es presidente del Comité Intrahospitalario de Bioética durante 5 años. Ha sido invitada en programas de radio y televisión educativa en múltiples ocasiones y tiene práctica privada en Calvillo, Aguascalientes, donde lleva a cabo una atención integral a la mujer. Bienvenida, Raquel. Y finalmente también nos acompaña la maestra Claudia Hernández Madrigal, quien nos va a presentar el tema violencia obstétrica y el acompañamiento emocional hacia la cultura del buen trato. Un breve resumen curricular de la maestra Claudia. Nos dice que ella es licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, tiene una especialidad en psicología clínica por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, también tiene especialidad en habilidades del pensamiento por la Universidad de Anáhuac, es maestra en ciencias de la familia, maestra en sexualidad humana, máster en terapia sexual y de pareja por el Instituto Helen Kaplan de Madrid y el CEAS. Tiene una maestría en sexualidad y equidad de género por la Universidad Mexicana de Estudios y Posgrados y ha trabajado como psicoterapeuta familiar y de pareja desde hace 23 años. Ha participado como ponente de conferencias relacionadas con la familia, salud, equidad de género, abuso sexual, con la finalidad de prevenir, educar y formar de manera integral a la persona en diversas instituciones públicas y privadas a lo largo del país. Imparte talleres a lo largo del país y en comunidades latinas en el extranjero para resignificar el climaterio, atender y prevenir disfunciones sexuales, prevenir abuso y violencia sexual, guiar a los padres a informar a los hijos respecto a la educación de la sexualidad, educar de manera integral en la vivencia del erotismo y proporcionar herramientas para desgenitalizar la sexualidad y vivirla con plenitud. Y finalmente, podemos decir que actualmente contribuye en el trabajo de acompañamiento de procesos de duelo como logoterapeuta para pacientes con cáncer y enfermedades crónico-degenerativas. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, pues para iniciar este panel, nos va a presentar la maestra María Fernanda Busqueta Mendoza el tema violencia obstétrica desde la perspectiva psicológica. Adelante, Fernanda. Muchas gracias, José, por esta puntual presentación y por la invitación a participar en este evento. Les voy a compartir pantalla para mi presentación. Y precisamente a mí me tocó este tema de la violencia obstétrica desde la perspectiva psicológica. Y bueno, para poder entrar en contexto de lo que estamos hablando, primeramente hay que definir qué es la violencia obstétrica, y si bien hay varias definiciones, la mayoría de ellas coinciden con todos estos conceptos que pueden ver aquí, ¿no? Que es la violencia que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres, expresadas en un trato deshumanizado, abuso de la medicalización y patologización de los procesos naturales. También varias definiciones hablan de esta apropiación del cuerpo de la mujer por parte del personal de la salud y, muy importante, la pérdida de su propia autonomía y de la habilidad para decidir acerca de su cuerpo, sus cuerpos y de su sexualidad. Y bueno, sabemos que al hablar de violencia a las mujeres, esta semana que fue precisamente
el Día en contra de la violencia a las mujeres, el día 25 de noviembre, nunca nos imaginaríamos que también la violencia abarca violencia en salud. Y bueno, obviamente la violencia obstétrica es el claro ejemplo de esto. Se trata de pues esta violación a los derechos humanos, pero también es considerada como violencia de género y que muchas veces además es invisibilizada y naturalizada. Para empezar, también tenemos que concebir que el embarazo, el parto y el puerperio deberían ser periodos transitados con la mayor paz y tranquilidad. Las mujeres deberían sentirse atendidas y protegidas por el personal de la salud y recibiendo servicios humanizados y de calidad, en donde se tuviera una visión y atención biopsicosocial a las mujeres, no solamente en la parte física, sino también cuidando sus emociones, su entorno social e inclusive permitiendo que estuvieran acompañadas siempre en estos procesos. También es importante mencionar algunos tipos de violencia obstétrica que hay, y bueno, seguramente todavía hay muchos más, pero bueno, la violencia obstétrica abarca desde cualquier violencia física, sexual, verbal y psicológica en pues todos estos procesos que les mencionaba anteriormente, un tratamiento grosero y deshumanizado, negar o aplazar la atención médica cuando es necesario recibirla, prácticas invasivas como el uso de forceps, episiotomías o cesáreas innecesarias y que no tienen una indicación médica como tal, inducir o acelerar artificialmente la labor de parto, exceso en la medicalización, coerción para someterse a ciertos procedimientos, realizarlos sin el consentimiento de la propia paciente o bien también tratar de convencerla para someterse a los mismos como cesárea, ligadura de trompas de falopio, esterilización involuntaria, o sea que la mujer no lo consiente, separar al bebé de la mamá y evitar el contacto inicial sin razón médica que explique, es decir, que el bebé no tenga una razón médica por la cual tenga que ser separado, negarle a la mujer medidas para aliviar el dolor, obligarla a parir en posición supina, tenerla en una cama sin permitir que se desplace, evitar a toda costa el parto vía vaginal, aunque no haya una contraindicación para el mismo, y utilizar también su cuerpo como un material didáctico, la falta de privacidad y respeto por la intimidad y el pudor de las mujeres, y que varias personas estén manipulando, explorando el cuerpo, y esto obviamente limita la privacidad de la propia paciente, así como tratarla como si no supiera nada y no incluirla en el plan de tratamiento. Esto es muy importante porque la mujer debería ser la protagonista de su propio proceso de parto y no ser esta espectadora desde la distancia, sin que se le incluyera en la toma de decisiones, sin que se le informara correctamente todo lo que va sucediendo y se tuviera un plan en común acuerdo con su equipo médico. La discriminación o humillación basada en raza, estrato socioeconómico, edad, antecedentes étnicos o culturales, entre otras cosas. Patologizar el nacimiento. En México todavía oímos a muchas personas decir la palabra ya se alivió, pues no es una condición patológica, ni el embarazo ni el parto. Entonces es importante quitar este estigma que se tiene. También es violencia obstétrica si ese bebé muere y no se le permite a la mamá llevar a cabo rituales de despedida y se lo arrebatan rápidamente sin siquiera poder procesar lo que está pasando. Entonces, todo esto y muchas otras cosas más se consideran violencia obstétrica. Y también no podemos hablar de violencia obstétrica sin considerar el rol que juega el personal médico. Si bien este personal es considerado como quien debería reparar el mal que ocasiona la violencia y no como quienes la ejercen o los perpetradores, también se tiene que considerar que muchas veces el personal médico es una víctima directa del propio sistema desde que son formados, porque en su formación pues justamente hay ya violencia de parte de sus superiores, de sus maestros e inclusive de sus propios colegas. También es resultado de relaciones jerarquizadas y autoritarias desde que se forman, en donde se les transmite el mensaje que solo ellos son los que saben y que el paciente pues no tiene mucho conocimiento o no podría ser capaz de llevar a cabo decisiones o tomar decisiones sobre procesos que no conoce porque no es médico, y pues esto es un error. Y también pues una visión desapegada y despersonalizada de las pacientes como un mecanismo de protección de los propios médicos para no sobreinvolucrarse.
Ahora, ¿cuáles son algunas de las causas que ya empiezan a tener que ver con la parte psicológica? Pues todas estas que ven aquí. Desde el paradigma médico jerárquico que impera en América Latina, todavía seguimos en este régimen en donde hay relaciones asimétricas de poder, se usa el modelo paternalista, en donde es el médico, como les decía hace rato, el poseedor de conocimiento, y al paciente se le deja en este rol pasivo en donde tiene que seguir las indicaciones del equipo médico, pero no se le hace partícipe, cuando pues tendría que ser el principal protagonista de su propia atención, y más bien funcionar en un modelo de mutuo acuerdo, de mutuo consenso, en donde ambos participen, aunque el médico con sus conocimientos sea quien guíe el proceso, pero el paciente decida qué tipo de atención, en caso de que esto sea posible, desea recibir. También otro aspecto es el modelo tecnocrático del nacimiento, ¿no? Cómo se ha tecnologizado el desequilibrio de este y las carencias del sistema sanitario. Entonces, actualmente se usa la tecnología sin dejar obrar a la naturaleza y respetar el tiempo natural del parto, desvalorizando con esto, pues obviamente, los partos naturales, y se centra el esfuerzo en la productividad, atender la mayor cantidad de partos, pero sin importar o dejar de lado la calidad de la atención que se brinda a las pacientes. Aquí me gustaría mencionar que México es el cuarto lugar, si no me estoy equivocando, en la realización de cesáreas innecesarias alrededor del mundo. Entonces ya hubo hasta, bueno, además de haber varias recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos para la Violencia Obstétrica, también hay recomendaciones de instancias internacionales por este excesivo uso de las cesáreas innecesarias y no indicadas médicamente. También el patriarcado, el androcentrismo, también muy propio de la cultura en la que vivimos. Las mujeres también son consideradas por el personal médico como literal contaminación para la atención cómoda del parto. Entonces, literal, el que tiene que estar cómodo a veces es el médico y su equipo, pero no la mujer. Un poder disciplinario a través de la violencia obstétrica, y esto está muy vinculado con esta estructura social de género característica del sistema patriarcal, precisamente, en donde si la mujer no obedece, es sometida a castigos, ¿no? Y aquí es donde se presenta, si usted no se calla, si usted no se tranquiliza, entonces no va a venir el anestesiólogo, no le vamos a dar métodos para controlar su dolor. E inclusive hay testimonios terroríficos en la literatura y también en la vida real, ¿no? ¿No? En esta conversación con uno a uno con los pacientes, e inclusive con alumnos, ¿no? Que hay alumnos que han pasado por este proceso. Una vez me contó una que en un hospital privado ella misma fue víctima de violencia obstétrica cuando su bebé no se lo querían dar porque ella estaba muy nerviosa, entonces le dijeron, no te vamos a dar a tu bebé hasta que te tranquilices, ¿no? Y no había ninguna causa médica para separar al bebé de su lado. Entonces, bueno, se ejerce a través del castigo, y las mujeres lo que pasa es que internalizan esta culpa y hace que muchas veces al internalizarla excusen la violencia, ¿no? Entonces digan, no, bueno, seguro yo pues desesperé al doctor, entonces pues es esperado que pues me haya hablado así o que haya ejercido o omitido tal o cual acto, ¿no? Y también otra parte es la interiorización y naturalización precisamente de la relación de subordinación y dependencia de las mujeres dentro del sistema de salud. Y también este es el motivo por el que muchas veces excusan, justifican o incluso agradecen la violencia que se ejerce contra ellas. Y es una subordinación ante regímenes de saber poder de la medicina y sus practicantes, ¿no? Como les decía, solo el médico es el poseedor de conocimiento. Y bueno, ya que entramos en la parte de violencia psicológica, hay tres prácticas importantes a considerar que constituyen violencia psicológica. Y la primera es la omisión de información. Todavía hay personal de salud que cree que justamente los pacientes, ¿para qué brindarles información si de todas formas no la van a entender? Lo cual es un error pues muy importante, porque el paciente y por ley tiene que estar informado, y sobre todo también para los documentos de consentimiento informado, que precisamente se definen como cuando el paciente autoriza ser sometido a un procedimiento bajo pues toda la información de los riesgos y beneficios de ese procedimiento en particular. Entonces, por ley está dado que el paciente tiene que ser informado, pero no recibir una atención o una información médica y técnica que sea incomprensible para él, sino que la información se tiene que aterrizar. Y aquí precisamente entramos mucho los psicólogos para ser traductores de esta información.
y psicoeducar al paciente en los procedimientos, dar psicoprofilaxis para los mismos, entre muchas otras cosas. Otra es el trato deshumanizado e incluso hasta infantilizado que reciben estas mujeres y que ya vimos, ¿no? Que es una constante en la definición y en la literatura que se menciona este trato deshumanizado y que en realidad, pues, no tendríamos que hablar de humanizar lo que ya es humano, ¿no? Ya tendría que sentarse las bases para saber que los seres humanos son seres integrales. Actos u omisiones que impliquen discriminación o humillación, pues también tienen un impacto importante a nivel emocional. Y esto tiene que ver con la apropiación de procesos fisiológicos y reproductivos de las mujeres por parte tanto de las instituciones como de las personas al momento de la atención, que deriva en esta pérdida de autonomía y en la capacidad de poder decidir, ¿no? También los pacientes son seres con autonomía, que tienen esta característica inherente a ellas mismas que se llama dignidad, y entonces son libres de tomar también decisiones sobre su cuerpo, sobre los procesos que se realizan en su cuerpo. Y justo preparando esta ponencia, es muy impresionante ver que la violencia obstétrica, bueno, la violencia a la mujer no es exclusiva de la violencia obstétrica, o sea, no solamente se da en el campo de la ginecología y la obstetricia, niveles, no nada más de mujeres, sino también de pacientes hombres. Entonces hay que considerar que hay violencia en el ámbito de la salud y pacientes, sobre todo en pacientes que tienen poco conocimiento o un bajo nivel de estudios, que no pueden o no tienen las herramientas para ejercer este rol activo y de empoderamiento que deberían tener. Entonces, bueno, el asumir un rol pasivo que es derivado de esta pérdida de autonomía y del poder de decisión, pues va a impactar negativamente la experiencia del parto sin duda. Y bueno, aquí pues reiterar que las mujeres tendrían que ser protagonistas de su propio proceso y no estas espectadoras pasivas del mismo. También la parte de la anulación y la subvaloración de todos aquellos conocimientos y saberes empíricos de las mujeres sobre sus propios procesos y experiencias. Aquí pues no hay nadie que conozca mejor su cuerpo que uno mismo, ¿no? Y este conocimiento va mucho más allá del conocimiento médico y científico. Cuando tú sabes que algo no anda bien, cuando sabes que hay signos y señales que te están diciendo que hay algo que está pasando. Y el hecho de que se ha medicalizado y patologizado los procesos fisiológicos femeninos, ya sea embarazo, parto, menstruación y todos los demás. Y es una situación que se vuelve, obviamente queda impregnado en la psique de la mujer el experimentar violencia obstétrica, porque es una situación que se torna amenazante para ella, está en una situación en la que literal casi tiene que luchar por sobrevivir, ¿no? En donde ella está tal vez demandando que se le brinde manejo del dolor, que se tomen en cuenta sus deseos, su autonomía, y al no recibir respuesta a esto, pues se codifica en la psique de la mujer como una situación traumática de la que tuvo que sobrevivir, y de ahí, bueno, se pueden presentar muchísimos síntomas y afectar su salud mental a corto y a largo plazo, ¿no? Hasta inclusive desarrollar trastorno de estrés postraumático resultado de la experiencia traumática vivida. Y bueno, ya casi para terminar, pues saber que la violencia obstétrica también es un resultado de una doble posición de subordinación de las mujeres gestantes y parturientas, en donde esta doble subordinación es aquella que se deriva de la relación de su propio género en un sistema patriarcal, lo que la convierte y rectifica que es una violencia de género y estructural, y la posición de subordinación que tienen las y los pacientes en un medio que es altamente jerarquizado, como lo es el sector salud. Entonces, esta doble posición se vuelve más compleja con mujeres en condiciones de marginalidad y vulnerabilidad, y por lo tanto, pues esta violencia obstétrica es el resultado de la intersección tanto entre la violencia de género como en la violencia institucional en la atención a la salud. Y bueno, pues con eso concluyo mi participación y agradezco mucho la oportunidad para compartir los conocimientos. Excelente participación de Fernanda, muchas gracias. La verdad es que este panel de lujo que tenemos esta mañana con mujeres muy estudiosas, con mucha experiencia, muy propositivas, pues yo creo que nos va a dejar muchas enseñanzas. Bueno, pues para continuar, tenemos la participación de la doctora Raquel y adelante, Raquel. Gracias.
Bien, correcto. Vamos a enfocarnos en esta ocasión sobre lo que sería la perspectiva sociológica y perspectiva pues, sociológica médica. Vamos a mencionar en esta situación a un investigador en sociología, un doctor mexicano, michoacano, que en este caso sería el doctor Roberto Castro. Él ha hecho muchas intervenciones en el área del sector salud y ha retomado de todas las experiencias y estudios antropológicos y directos que se han hecho en esas instituciones sobre la conducta de lo que corresponde al campus y al hábitus médico, que en esta ocasión también vamos a hablar lo correspondiente a lo que es la ciudadanía o lo que se conoce como una ciudadanía reproductiva. El doctor Roberto Castro en sus libros o en varias de sus ponencias, él expone que el conocer este mundo médico implica empezar a desencantar, ¿verdad? Dice, vamos a entrar o vamos a descubrir o a correr los velos de ese mundo encantado, porque los objetivos de la ciencia social es desencantar el mundo, quitar la cortina que nos impide ver las cosas. Generalmente la conducta del servidor público, en especial la conducta profesional de los médicos, ha sido objeto de mucho interés, sobre todo de la parte de la sociología y sobre todo enfocado a un estudio álgido sobre la violencia que se ejerce sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el sector salud. Esta ideología de la presentación de la medicina en la sociedad se basa en que el área médica tiene la veracidad y la cientificidad de sus conocimientos y por tanto es capaz de ejercerlos y de crear un ámbito propio para el desarrollo de su campo. La violencia, como todos sabemos, la violencia de la mujer no es únicamente única de un sector, tiene un carácter sistémico, ya que la vimos que se presenta en todas las relaciones afectivas de noviazgo, de pareja, de familia, así como también en las diferentes instituciones, incluyendo lo que son las instituciones educativas, el ambiente laboral, el espacio público y también las diferentes instituciones, incluyendo las impartidoras de justicia, el área de gobierno y también la salud. En México se abordan estos investigadores sociológicos diferentes enfoques. Como les mencioné, se va a ir principalmente a lo que es el área del campus del hábitus en cuanto al desarrollo o a la descripción o a la integración en esas áreas. El área de la violencia obstétrica tiene un enfoque muy acentuado referido al enfoque en salud pública, donde se ve que la violencia obstétrica o todo lo que es la violencia que se ejerce contra la mujer en su área reproductiva y sexual es un problema de calidad en los servicios. El limitar a la calidad de los servicios es volver a estar en el área de la profesionalización de la medicina. Entonces, tendríamos que ver también lo que incluye estos estudiosos haciendo referencia a lo que son los testimonios personales o los testimonios individuales de la mujer y también la participación de diferentes comisiones nacionales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la de Arbitraje Médico con los procesos de quejas y procesos de manejo de conflictos entre la relación del prestador de servicio y de lo que sería la usuaria. Así como también la participación de los medios de comunicación con sus noticias o con el abordaje directo con las pacientes que han logrado mostrarse o que han logrado tener una eficacia en la solución de ese conflicto que manifestaron. De esta manera, si la clave sociológica del abordaje en ver cómo se construye esta violencia, la perspectiva que va a rastrear todo esto va a ser, como habíamos mencionado, el campus médico y el hábitus del profesional de salud, que se da como el origen social del autoritarismo. Vamos a ver que ya se había mencionado la definición de violencia obstétrica. Arguedas confirma que es un conjunto de prácticas que degradan, intimidan y oprimen a las mujeres y a las niñas en el ámbito de la atención médica a la salud reproductiva, a la salud sexual y de una manera más intensa durante sus procesos o durante los mecanismos de trabajo de parto,
de control del embarazo y de puerperio, así como también incluye mucho la perspectiva de género en la violencia obstétrica, donde se entiende como una expresión del poder obstétrico que a su vez constituye una forma de poder disciplinario, de acuerdo a Foucault, y que produce cuerpos sexuales y dóciles, de acuerdo a Arguedas en el 2014. Vamos a mencionar a un sociólogo francés, en el cual es el autor o al que se le atribuye la teoría de los campos sociales. Este sociólogo es Bourdieu, Pierre Bourdieu, y él, ¿qué nos dice del campo? Es la base para estos estudios sociológicos de Roberto, también de don Roberto Castro, el cual dice que este campo es una condición global, es una estructura podríamos decir que en cierta forma tiende a ser circular, en la cual están incluidos varios participantes. Ese campo nos va a hablar de agentes, ¿sí? Agentes, ¿qué es un agente? Un agente podemos ser tú, yo, todos los que conformamos una estructura o que conformamos alguna institución y que vamos a ser agentes. ¿Agentes por qué? Porque somos capaces de movernos y somos partícipes y ocupamos una posición en estos determinados campos. Todos nosotros vamos a tener, bien sea en lo que son los campos o lo que son las instituciones educativas, las instituciones de trabajo, las instituciones científicas, las instituciones de salud y de gobierno, vamos a tener un capital simbólico. Todos siempre estamos luchando por un capital simbólico y se define así como esa lucha, un competir luchando por ese capital, el cual nos va a dar o nos va a otorgar un prestigio, una legitimidad y una autoridad para poder seguir perpetuando ese campo de acción, ¿sí? De tal manera que el campo, pues muchas veces se va a correlacionar ¿con qué? Con un juego, ¿verdad? Y en ese juego, ¿qué va a haber? Alianzas. Si nosotros observamos siempre en los juegos y para que un grupo pueda seguir teniendo poder, pues ya lo sabemos. ¿Qué pasa? Pues nos aliamos, creamos, participamos, creamos estrategias y creamos también rupturas cuando ya no podemos continuar dentro de esa estructura o que podemos crear algo diferente. Entonces empiezas a crear otro campo de acción. Ese capital simbólico, ¿por qué es tanta la lucha por ese capital simbólico? Pues obviamente porque es lo que me va a dar a mí la legitimidad, me va a dar el prestigio y me va a dar la autoridad de ser, de estar y de ejercer mi poder. El campo es una red o configuración de relaciones, obviamente con un objetivo y son posiciones. Yo juego una posición, tú juegas esta y todas las relaciones que guardamos pueden ser de diferente tipo, que van desde la dominación, que van desde la subordinación o que estamos dentro de la homología. Estas determinaciones nos dan, como les digo, una posición y esa posición nos hacen que nosotros nos volvamos determinantes y que seamos participantes, ¿de acuerdo? ¿Y qué está en juego en el campo médico? ¿Qué nos imaginamos que puede estar todos estos estudiosos dijeron, bueno, pues si hay tanto juego, si hay tanto participantes, si se quiere tanto este capital, ¿qué hay en juego? Dice que el predominio de un grupo que es la profesión, ¿verdad? En este caso, pues sería la profesión médica, ¿verdad? Sobre el resto de las ocupaciones dentro del área o dentro de la comunidad o de la zona del personal de salud. Esta profesión médica va a tener, ¿por qué es una profesión? Porque tiene su propia particularidad, tiene su conjunto de conocimientos, crea sus propias estructuras y crea sus propios conocimientos. Donde el rango central de la profesión, ¿qué viene siendo? Mi rango central va a ser mi autonomía. Ahora también cabría preguntarse eso. En una estructura social o en un campo, ¿realmente tienes autonomía? Esa es una pregunta que es básica, ¿verdad? Desde todos los participantes, desde todos los agentes, desde la relación del personal de salud, así como también en la relación con la usuaria. ¿Realmente tiene autonomía? ¿Quién tiene más autonomía, el médico o la paciente? ¿Quiénes son más protagónicos, el médico o la paciente? Entonces, todo eso nos lleva a un ámbito de intervención, ¿verdad? ¿Quién posee el control sobre la materia del conocimiento? En este caso, la persona que posee el control del conocimiento va a tener el control sobre ese campo. El hábitus, vamos a ver qué es el hábitus. Todas las instituciones están en un hábitus. Estas instituciones
va a estar formada obviamente por los agentes de cambio, o van a estar los agentes que van a maniobrar o van a aprender las nuevas maneras de actuar dentro de ese campo. ¿Qué quiere decir? Que ese hábito se va creando en base a una estructura ya objetiva, que vienen siendo las instituciones con sus normas, con sus reglas, con todo lo que conforma esa estructura, y sobre todo una particularidad del área médica es la jerarquía. Sí, igual como en otras disciplinas, como es el área militar, como pueden ser también la educación, y yo pienso que hay jerarquizaciones, pero el área médica tiene más jerarquías. Recordemos cómo está jerarquizado el ambiente médico, desde un menor grado hasta los grados máximos. Podemos empezar los niveles como desde cursar en la Facultad de Medicina, desde ser un médico interno, desde ser un médico residente, desde ser ya un médico especialista, las subespecialidades, todas las estructuras que se van creando como ascendentes, y que también se van creando niveles de asimetría y también de búsqueda del capital que yo deseo, del ascenso hacia donde yo deseo, y a lo que de acuerdo a mi formación, que ha sido de diferentes maneras, voy a poder estabilizar, perpetuar o transformar. E igual, esa vinculación del hábitus, que es lo objetivo con lo subjetivo hace referencia a la percepción que tiene el sujeto donde esté en ese campo. Entonces, el modo de acción y el modo de pensar originan lo que se le llama el hábitus, y otorgan también márgenes de maniobras. Las márgenes de maniobras es lo que el sujeto va a aprender dentro de las reglas del juego y las internaliza en la subjetividad. Saber cuáles son las acciones que aprende socialmente y partir de la participación de cuáles son esas acciones que son esperables y que pueden ser permitidas en ese campo. Entonces, vamos viendo aquí que se crean esquemas de percepción, y esos esquemas de percepción que se dan durante la formación médica van a perpetuarse entre el mismo personal médico, entre el mismo personal de salud, y también brindándose a la usuaria. Igual también hay que mencionar la importancia del hábitus de la usuaria, ¿verdad? Cómo la usuaria va a reunir ciertas características en donde ella puede conformar, puede perpetuar, puede apoyar, o bien puede también transformar su contexto, de acuerdo a, diríamos, también a la conciencia que como usuaria se tiene. Pero vamos viendo que todas esas vienen siendo como reproducciones y esquemas de percepción, y vienen dadas por la participación que cada gente tiene en el campo de trabajo. De tal manera que estos agentes, ya dijimos que no van a ser sujetos estáticos, ¿verdad? Y la cualidad es que tienen cierto margen de maniobras y van a impugnar, van a recrear, discutir o amoldarse. Entonces, todo esas dos, el objetivo y lo subjetivo, van a vincular a lo que es el hábitus, ¿sí? Y esto, ¿cómo se observa el hábitus en el área de las escuelas de medicina? Aquí habría que ver si realmente la escuela de medicina tiene un currículum oculto, ¿va? ¿Cuáles son los currículum ocultos? Pues lo que no está formalizado. ¿Y dónde se ve eso? En cómo me desarrollo, cómo me desenvuelvo, qué es lo que hago, qué está escrito con una indicación, cómo estamos adentrados en lo simbólico. ¿De acuerdo? Entonces vamos viendo, ese currículo oculto van a ser las reglas, van a ser los valores extendidos, las estrategias de adaptación que se crean dentro de un sistema, las interiorizaciones y las prácticas que dan lugar a una predisposición autoritaria. Los tipos de aprendizaje que se dan muchas veces en las escuelas de medicina, o algunas veces, pueden ser el entrenamiento en la incertidumbre, ¿verdad? En donde se va a aprender a diferenciar entre los límites del conocimiento y mis límites como ser humano. También el aprendizaje de lo que es la atención distante, que tiene que ver regular cómo doy o cómo regulo mi involucramiento personal en relación a la atención con esa paciente. El manejo de error y fracaso, que también estamos hablando mucho de lo que cabría mencionar ya en un momento determinado, de la cultura del abuso que también se da en estos medios. Y más sobre el currículum oculto, sería dimensionar la diferencia de identidades o identificaciones sociales. Como por ejemplo, me dan ciertas reglas, yo como varón no puedo llevar aretes, a veces, ¿verdad? Ahorita ya están cambiando un poquito las cosas, no debo de llevar el pelo largo, y también la identidad con cierto tipo de masculinidades y de feminidades que yo como médico debo de sustentar. Y también el ejercicio y el trabajo sobre mi cuerpo.
la dimensión castigo y la dimensión disciplina, las cuales van a interiorizarse y me van a hacer acreedor a un merecimiento por soportar el castigo y por soportar las presiones ejercidas, creándome un profesional técnicamente competente y agente adaptado a la lógica y estructura del campo que pudiera estar mediando. Ya habíamos hablado de la orden de la jerarquía, ya habíamos hablado también del disciplinamiento de género, que también aquí hay mucha disciplina de género, donde hay agentes sociales de autoridad y donde pues aquí se pide muchas veces a la mujer, algunas veces, una sumisión a la autoridad, un papel secundario, una invisibilidad, una construcción como seres inferiores, como objeto sexuado y no como alumna, y también una minusvalía intelectual en algunas ocasiones. Entonces, todas estas pueden existir distorsiones de la percepción, ¿verdad? Tanto así que muchas veces también en estas distinciones de género o de desigualdad de género, podemos dar algunos ejemplos como que algunos varones, ¿sí? ¿Qué perciben al ver a una mujer? Pues a una mujer. No van a percibir en ocasiones si es un médico o si es un paciente. Y otras veces la mujer puede percibir a un varón independientemente de si es varón o mujer, que es un médico o es un paciente. Entonces, la identidad, el prestigio, la credibilidad de los actores están mediados también por la desigualdad de género, ¿sí? Entonces, vamos a ver esas desigualdades de género que también existen. Y igual eso nos crea diferentes hábitos en la acción de la atención autoritaria en los hospitales, donde el papel protagónico pues, va a ser el paciente o el médico, cabría preguntarnos, ¿verdad? ¿Es el paciente o el médico el papel protagónico? Y las mujeres deben de limitarse a cooperar. La cooperación en la mujer es muy evaluada en el área médica, donde ella está para cooperar. Aquí, pues también es un poquito tensa este término por la expresión de competitividad versus cooperación. La cooperación es vista como una situación de obediencia y la forma naturalizada del abuso. Todos estos son mecanismos los cuales se montan las violaciones de los derechos para las mujeres que puede ejercerse durante el parto, durante la cesárea, como una repetición de las intromisiones o de las introducciones de los sistemas, de algunos sistemas que sustentan este tipo de ejercicio profesional. Y también, pues, vamos a hablar un poquito así, mencionando como generalidad la violencia simbólica, que se da por parte en apoyo de la paciente o como usuaria para continuar perpetuando esa condición de vulnerabilidad que se ejercen sobre ellas. Entonces, vamos a ver que existen una serie de estructuras permitibles, de estructuras solventables, de acreditaciones, de relativizaciones, de cooperaciones, de amenazas y de consentimientos bajo presión y que hay también diferentes tipos de interacción, ¿verdad? Entre médico-médico, médico-paciente y participantes en general. Y sobre todo ahorita algo que quiero concluir que es muy importante, es hablar de la ciudadanía o la ciudadanización de la salud, donde yo soy un sujeto de derecho, ¿sí? El cual tiene la capacidad de elegir mis procesos de salud y siendo acompañada o guiada por los servicios del personal de salud. Y es la posesión de ciertos derechos que puedo ejercer y también que voy a tener ciertas obligaciones. Es un sentido de pertenencia política determinada y sobre todo Marshall dice que las dimensiones de esta ciudadanía reproductiva está más relacionado con lo que es la ciudadanía social, el derecho a acceder a los servicios de salud y de ser atendido en ellos con autonomía y dignidad. Gracias. Ok, muchas gracias, Raquel. Para los asistentes a este panel, les comentamos que al finalizar las intervenciones de cada una de mis compañeras, presentaremos algunas de las preguntas que han ustedes orientado. Muchas gracias. Bueno, pues ahora continuamos con la exposición de la maestra Claudia. Adelante, Claudia. Muchas gracias, Pepe. Me da mucho gusto compartir con ustedes, pues el día de hoy vengo a hablar de un tema que me encanta, que es el acompañamiento que se da emocional ante la violencia obstétrica y también la cultura del buen trato. Pues
Prácticamente lo que han venido mencionando es todas estas situaciones que vamos desarrollando en esta cultura. Dice Galton que hay 3 tipos de violencia: la violencia estructural, cultural y directa. Y dentro de lo que es la violencia estructural, pues como ya lo mencionó la doctora Raquel, ha habido varias situaciones que se van presentando por cuestión de jerarquías, por cuestión de disciplina, en torno a la situación también de estas dicotomías que se van presentando y de estas situaciones jerárquicas, ¿no? En donde hay una situación de poder de hombre sobre la mujer o las mujeres. Entonces, creo que es importante además retomar que cuando la paciente llega con nosotros, pues trae toda una historia de creencias, que incluso Fernanda estuvo mencionando algunas de estas creencias que tenemos en torno a lo que es también nuestro ser mujer. Y quisiera comenzar con esta frase que dice: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se ensoñará de ti. ¿Qué significa? Pues que a final de cuentas hemos asociado muchas veces lo que es la labor de parto al dolor, hemos asociado esta visión de que la maternidad tiene que estar forzosamente relacionado con un sentimiento que impregne una sumisión de parte de la mujer y un sacrificio por parte de ella. Les comentaba de estos 3 tipos de violencias, y dentro de estas violencias culturales, pues sabemos que la maternidad es uno de las situaciones que más se construye socialmente en este sentido de una abnegación por el sentido de tener una valía a través de ser madre, de la maternidad. Sabemos que en muchos de los casos, inclusive si nos remontamos a la historia del parto, pues vamos a ver cómo había en el siglo XVI, vemos algunos grabados, que incluso hay algunas acompañantes, las famosas matronas que acompañaban en los procesos del parto. Y vemos cómo la mujer generalmente había estado acompañada hasta que llega el momento en donde esta situación deja de pertenecerle a ella, ya no se centra en la mujer y se vuelve también una situación médica. Es decir, de ser algo privado pasa a un espacio público, en donde además ella ya no tiene un control. Dentro de lo que es el acompañamiento en las situaciones de la mujer en esta situación de embarazo, pues vemos que en estas violencias que vamos aprendiendo a nivel cultural, pues nos vamos dando cuenta que ya no existe como ese apoyo muchas veces, porque la misma mujer se lo ha aprendido a negar. La mujer ha aprendido a vivir muchas situaciones en soledad negada, debido a esta parte de, primero, postergar su atención hacia sí misma. Y eso pues tiene que ver con la visión que hemos aprendido del maltrato. En segunda instancia, de tener esta actitud de soportar el dolor ante cualquier situación. Y entonces, muchas veces se normaliza el dolor y ya no se percata ella como que está siendo violentada. Existe entonces una invisibilización de lo que es la violencia ante ella y además una normalización de la violencia. Vamos a conocer que además de esto, en lo que se trata del apego seguro, que muchas veces sería una de las herramientas que nos pueden ayudar con las mujeres, pues no es tan seguro a final de cuentas, porque encontramos dentro del ambiente médico que no existe una respuesta en atención directa hacia la paciente. Es decir, la paciente tiene que aprender a confiar en sus propios recursos y que muchas veces están supeditados a verse inmersa en un ambiente donde no va a recibir respuestas, donde tiene que buscar las respuestas por ella misma. Y cuando ha aprendido culturalmente a permear todas estas ideas dicotómicas y jerárquicas que vamos internalizando desde la infancia, pues obviamente va a resultar que en su pensamiento no se va a percibir a ella misma como que está viviendo una situación de violencia. El embarazo y el parto producen un alto impacto, tanto físico como psíquico. Y estas implicaciones, dice Michael O'Dent, él afirma que todo lo que rodea al nacimiento puede afectar incluso en la posterior capacidad de amar. Es decir, cuando la mujer vive situaciones de ansiedad, de estrés, que quizá no se está percatando de que lo está realizando, los apegos que va a ir generando, inclusive pensemos a futuro con el bebé o en el momento donde el bebé está dentro del útero,
van a ser apegos en torno a la ansiedad, a una situación en donde va a ir truncando inclusive la autonomía o la separación de ella misma con el bebé. Si han escuchado hablar a Ruela Frank, que es una terapeuta gestaltista, ella comenta que una de las primeras situaciones de un bebé cuando nace es sostenerse en los brazos de la madre. Y hemos visto que una de las violencias obstétricas precisamente es negar que la madre tenga este contacto desde esa primera instancia con el bebé. Cuando el bebé deja de sostenerse porque no encuentra dónde sostenerse, digamos, ya pensando a futuro que la mamá se encuentra ocupada con otras tareas, el bebé va a ir aprendiendo a tener su propia autonomía. Y en esa autonomía, en ese empujarse, que sería el segundo movimiento que hace el bebé, se distingue en esta separación de la madre. Cuando nosotros truncamos estos procesos de autonomía, pues dependemos forzosamente de estas instancias en donde no estoy teniendo inclusive una autonomía sobre mi propio sentimiento, sobre mi propio cuerpo. Existe algo a lo que le llamamos la autonomía en el sentido en donde yo pueda experimentar estas cuestiones de violencia que estoy permeando o que estoy viviendo y que se minimizan precisamente por los aprendizajes que hemos tenido. Uno de los comportamientos que más encontramos es la falta de empatía dentro de lo que son estas situaciones y algo en lo que se basa el proceso de acompañamiento. Precisamente existe lo que es la medicina familiar, que tendríamos estos acompañamientos que son equipos multidisciplinarios en donde los psicólogos, los médicos, estamos al tanto de informar no solo a la paciente que recibe las noticias de cómo va avanzando su proceso, y que esa información tiene que ser clara. Tenemos que conocer también por una cuestión de interseccionalidad que a veces van a existir sectores privilegiados y sectores en donde incluso el lenguaje se vuelve un dilema. Podemos encontrar comunidades donde estas distancias entre lo que es el lenguaje médico pues genera también otro tipo de violencia al no comprender claramente lo que se está suscitando y al sentirse, como lo comentaba la doctora Raquel, supeditados a esta figura o esta imagen del médico como una figura de autoridad, a muchas veces firmar consentimientos que no son informados. Este es otro tipo de violencia a la cual nos enfrentamos y que tenemos que revalorar algunos de estos aspectos en el acompañamiento. Pues el psicólogo pudiera hacer esta situación de embonar estos elementos que se van presentando, por ejemplo, cuando se le da una situación informada, en cómo ella recibe la noticia, en cómo los familiares también tienen un conocimiento y puedan acompañar de una mejor manera a la paciente y evitaríamos todos estos miedos y inseguridades que se van generando, porque la mayoría de las situaciones emocionales que se vivencian en estos procesos, pues precisamente son estos miedos infundados por lo que hemos aprendido. También algo que tendríamos que considerar es que la Organización Mundial de la Salud realiza una declaración sobre la prevención y la erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención del parto en centros de salud. A su vez, el manejo de información que le proporcionamos a través de este equipo multidisciplinario, pues va a permitir que la familia, además de sentirse contenida, que ese es uno de los objetivos principales del acompañamiento, también va a sentirse reconocida. Reconocida sabiendo que ellos son los integrantes que van a ser la fuente de apoyo y de acompañamiento de nuestra paciente y también de lograr que se enfoquen en la situación que les va a corresponder a cada uno atender en este proceso de acompañamiento. Existe también la posibilidad de que exista algún tipo de psicólogo perinatal, en donde además del sostén, lo que le llamamos el holding, de acuerdo a Winnicott, pues también brindaría a la madre esta situación de tranquilidad para que pueda garantizar su seguridad emocional y también para que se sienta en una situación clara de lo que le está ocurriendo. Hay que entonces tomar en cuenta las perturbaciones que se pueden presentar a través de la comunicación, como algunos indicadores que a veces son violencia sutil y que no los percibimos tan claramente, como es el tono de voz o la utilización de palabras que no se comprenden.
también si hay algún tipo de tensión muscular en la persona que lo está mostrando. Y algo que tenemos también que fundamentar es que, si bien es cierto, hay que diferenciar entre lo que sería la desesperación y lo que es la desesperanza. Los terapeutas dentro de nuestra labor tenemos también que tener la función de generar esperanza y que es una visión dentro de lo que es el buen trato. Pues una vez hablando de esto y sabiendo que vamos internalizando todos estos procesos en esta sociedad patriarcal, donde los seres humanos nos vamos diferenciando como masculinos y femeninos y que existe esta jerarquía y esta sumisión ante el poder, podemos entonces hablar de estos buenos tratos. ¿Por qué? Porque los buenos tratos es la parte esperanzadora que vamos a tener ante los distintos tipos de violencias. Y entonces vamos a notar que en este macrosistema pues vamos a tener una situación social, una situación también relacional en el exosistema, en la comunidad, y en este mismo modelo ecológico pues se ve una visión en el microsistema. ¿Cómo es que vamos internalizando ese maltrato? Y de pronto también dice Fina Sanz que nosotros erotizamos el maltrato y que tenemos que aprender a erotizar también el buen trato. Y el buen trato significa cuando tenemos la capacidad de distinguir que somos seres capaces de empatizar, que podemos escuchar, atender al otro, las necesidades del otro, que podemos compartir espacios, que podemos tener relaciones en donde yo pueda identificar qué es lo que me está ocurriendo. Les pongo un breve ejemplo. Una de las pacientes comentaba que recibió emocionalmente una frase de su padre que decía que una mujer que no tenía su genitalidad completa, ¿verdad? Era una mujer hueca y vacía. Y entonces eso le hacía eco en el momento en donde ella dio un consentimiento que no fue un consentimiento informado, ¿verdad? Y al momento de realizarle a alguna de estas ligadura de trompas de falopio, pues ella notó esta situación en donde asociaba esta parte con un dejar de ser mujer. Y entonces se lastimaba continuamente con este comentario que recibió. ¿Por qué? Porque precisamente a lo largo del tiempo vamos recibiendo y vamos consolidando en nuestro sistema de creencias todos estos aspectos que van a influir y van a involucrar el que nosotras mismas nos demos un maltrato si no tenemos una visión de lo que es el buen trato, si no tenemos una visión de tener una autonomía, incluyendo también yo como terapeuta sexual en el plano erótico, posterior a tener un bebé, el saber que nuestra esfera erótica pues también se nutre y se llena a través de la maternidad, de amamantar, de estar en contacto, y que muchas veces ese deseo quizá no se presenta de la misma forma, además de todas las situaciones que se fueron involucrando por las cuestiones de las mismas cirugías o de algunos procesos de tratamiento que se dieron en el momento del parto. Y eso puede llegar a afectar muchas veces el deseo sexual en la mujer. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de buenos tratos, pues hay que trabajarlo en esos tres niveles. En el nivel social, desde capacitar a los médicos, al personal de salud en torno a lo que son los buenos tratos, la atención, la empatía, como también en el nivel relacional, que sería esta parte de poder entender a nivel familiar qué es lo que está ocurriendo, que la mujer deje de postergarse, que la mujer deje de asociar este sentido del sacrificio en una cuestión de no verse a sí misma y de anularse y invisibilizarse ante las situaciones que se están presentando en torno a su propia salud. Y por último, en el nivel que sería el más importante individual, los buenos tratos incluyen estas conductas incluso de amor hacia nosotros mismos. Esta conducta de voltearnos a ver, de saber que tenemos necesidades, que podemos exteriorizar nuestras emociones, que van a ser escuchadas, que podemos tener un acompañamiento y una respuesta en el exterior empática que de cierta manera influyan en el comportamiento que vamos a ir teniendo y que nos den o nos garanticen una situación también de sentirnos tomados en cuenta, no solamente por el sistema de salud, sino también por nuestro sistema de familia y sobre todo por nosotros mismos, que a final de cuentas son modelos que vamos teniendo también a futuro en nuestros propios hijos y en nuestras propias familias. Entonces, pues, con esto concluyo.
hay que dejar de erotizar el maltrato y comenzar a erotizar los buenos tratos, como comenta Fina Sanz. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Bueno, teníamos la participación también de Marcela González. No sé si por aquí está una presentación que tenía en video. Creo que no. Buenas tardes, ¿lo puedo compartir yo? Ok. Un momento, perfecto. por favor. Ok. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este evento tan importante, el Congreso Internacional de Cultura de Paz desde las Mujeres. Okay. La violencia obstétrica son el maltrato, el descuido, la mala atención médica, los insultos, las humillaciones, esterilizaciones forzadas, daño a órganos internos, durante la atención que se brinda a las mujeres en el embarazo, parto y puerperio. Nosotras las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia y derecho a la protección de la salud. En ese tenor, cuando ocurre una violencia obstétrica, pues vemos violentados nuestros derechos humanos como mujeres. Y la verdad es que hemos normalizado esta violencia, asociándola con que es pues una forma normal de atender de las instituciones de salud a las mujeres embarazadas. Yo considero que nunca va a ser normal, ni bien visto, ni adecuado que exista la violencia. Durante el embarazo, parto y puerperio, la mujer estamos en una situación de vulnerabilidad, incluso pues estamos concebidas como que somos un grupo de riesgo, un grupo vulnerable, porque estamos gestando vida dentro de nuestro cuerpo. Por lo tanto, requerimos de una atención y un trato, pues a lo mejor con mayor cuidado, más específico, de más respeto. Por lo tanto, pues es contradictorio si somos un grupo vulnerable, mujeres embarazadas, pues que se actualice esta violencia obstétrica. Es muy importante que podamos reconocer estas manifestaciones de violencia en contra de las mujeres y busquemos la manera de erradicarla y rechazarla. No podemos seguir permitiendo que esto ocurra, tenemos que ser más activos, buscar la forma de erradicar o minimizar estas prácticas que han sido cada vez más recurrentes, han ido en aumento. Lamentablemente, como no se habla de este problema, lo hemos asociado, como ya les mencionaba, a que pues es parte del trato que brindan en las instituciones de salud, pues hasta ahí queda. Desconocemos qué podemos hacer nosotros las mujeres para rechazar este tipo de maltratos. No se tiene la cultura de la queja, presentar una queja, una demanda, una denuncia, porque incluso es hasta visto mal. ¿Cómo vas a presentarle una queja, una denuncia a un médico? Y más por una situación tan insignificante como pues que te gritaron o te maltrataron en el seguro. No, la verdad es que no podemos seguir indiferentes a este maltrato. Debe de terminar y debemos de ser conscientes que tenemos derecho a un trato digno, a una atención médica de calidad y oportuna y sobre todo a una vida libre de violencia. Si hablamos de violencia obstétrica, estamos hablando que se nos han vulnerado quizá derechos reproductivos y sexuales, derecho a la información, la no discriminación, derecho a un consentimiento libre e informado, derecho al disfrute más alto de salud posible
y estos derechos humanos se encuentran contenidos tanto en legislaciones locales como nacionales y en instrumentos internacionales de los cuales México ha sido parte, como por un decir, pues el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 12 reconoce el derecho al disfrute más alto de nivel de salud posible. Asimismo, tenemos la observación general número 14 del derecho al disfrute más alto de salud posible de la Organización de las Naciones Unidas, donde precisamente habla de la obligación que tienen los estados partes de implementar las políticas y estrategias necesarias para que la población tenga servicios de atención médica dignos, suficientes y de calidad, y desde luego que se preste esta atención con perspectiva de género. Rechaza también esta observación cualquier tipo de manifestación de violencia, porque lo que rescata y lo que busca, tiene como objetivo es que tengamos garantizados como seres humanos la atención digna y de calidad. Asimismo, pues la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer nos habla en su artículo 16.1 sobre el derecho a decidir de manera libre y responsable sobre los hijos que vamos a tener y el espacio o la frecuencia con que los vamos a tener. Esto está ligado con el derecho también que tenemos consagrado en la Constitución mexicana de elegir libre y responsablemente cuántos hijos vamos a tener. Ahí estamos hablando de derechos sexuales y reproductivos. La Convención de Belém do Pará, en sus artículos 4, inciso B, 7, inciso A y 8, inciso A, prevé que los estados parte deben velar por los derechos de la mujer, estableciendo las medidas que aseguren el respeto a la integridad física, psíquica y moral. También en su artículo 9 prevé que se deberá considerar la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer cuando está embarazada. También encontramos que el Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer, en su observación general número 24, establece que los estados deberán garantizar el derecho a la mujer a servicios de maternidad gratuitos y sin riesgos, a servicios obstétricos de emergencia, y que deben asignar a esos servicios el máximo de recursos disponibles posibles. Eso como de manera general, en lo que ve a instrumentos internacionales y a los derechos humanos reconocidos en estos instrumentos. Aquí en México, la Ley General de Salud establece claramente cuáles son los derechos de los usuarios de servicios de atención médica, y hace un énfasis en que los servicios de atención destinados en el área materno-infantil deben ser de carácter prioritario. Y esto quiere decir que ante una urgencia obstétrica, tanto instituciones públicas o privadas tienen la obligación de prestar servicios de atención a las mujeres que lo requieran, sin importar su condición económica. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Tenemos reconocidos muchos derechos, entre ellos, como ya los he referido, el derecho a la vida libre de violencia, el derecho a la protección de la salud. Pero entonces, ¿qué pasa cuando se violentan estos derechos? ¿Qué vamos a hacer? ¿A qué tengo derecho cuando he sido violentada? Aquí en Jalisco no se encuentra tipificado el delito de violencia obstétrica.
En la República Mexicana tenemos que solamente 4 estados reconocen en sus legislaciones penales el delito de violencia obstétrica, como lo son Chiapas, Guerrero, Veracruz y Estado de México. Ha habido como muchas opiniones en contrario de si propiamente a través de penalizar o criminalizar estos actos pudiera reducir la violencia a la que es sometida la mujer, en específico la violencia obstétrica. Yo considero que quizá no va a cambiar esta mala práctica por parte del personal de salud de violentar a las mujeres de manera física o psicológica cuando se le brinda atención durante el embarazo, parto y puerperio. Sin embargo, precisamente como no hay una sanción, como no hay la cultura de presentar una queja, como no está socializado este tema y desconocemos que violencia obstétrica es una forma de vulnerar nuestros derechos humanos y que esas son prácticas prohibidas, pues simplemente quedan impunes porque ni se denuncian ni se quejan, porque no hay cultura, no sabemos reconocer qué es la violencia y tampoco hay una sanción para el personal de salud que incurre en estas malas prácticas. Y no solamente que tenga que haber una sanción, es que no hay un correctivo o una llamada de atención y de esta manera no le damos la oportunidad al personal de salud de corregir sus conductas, de cambiar sus patrones, de identificar que lo que están haciendo se llama violación a derechos humanos. Por lo tanto, sigue pasando, con frecuencia se sigue dando y realmente es una situación muy, muy grave, lamentable y delicada que debemos de atender, debemos de socializar, debemos de ser conscientes qué significa violencia y qué es lo que no está bien y que no podemos permitir que siga ocurriendo. Porque la verdad es que a lo mejor puede haber situaciones donde simplemente hayan sido burlas o comentarios que quizá te hacen pasar un mal rato y al rato y ya después lo olvidas. Pero ese personal de salud que hizo esos malos comentarios, que te hizo pasar un mal rato, se queda ahí. Y entonces viene otra persona y algo que empezó como algo pequeño, haciendo comentarios discriminatorios, después puede crecer y puede hacer que esto tenga secuelas muy lamentables, como que pierda la vida la mujer, que pierda la vida el bebé, que se dañen órganos. Y esto es muy importante que lo podamos entender, que no ha servido de nada el que existan nuestros derechos si no los podemos hacer valer, porque siguen realizando y incurriendo en estas malas prácticas y las mujeres no lo identificamos, no lo reportamos y no se nos repara el daño que se nos han causado. Estas cosas de verdad ocurren y tenemos que hablarlas, tenemos que socializarlas. Esto es violencia de género, esto solamente las mujeres embarazadas lo vivimos y con más frecuencia de lo que pensamos. En nuestras amistades, en nuestros círculos cercanos, encontramos historias donde identifican a partir de que yo les empiezo a hablar de qué es violencia obstétrica, entonces empiezan a identificar que habían sido objeto de violencia obstétrica y que no sabían que eso tenía un nombre, simplemente lo atribuyen a, pues es que así nos atienden ahí. No, así nos atienden ahí, no podemos seguir así. Necesitamos políticas públicas más agresivas para sensibilizar al personal de salud y hacerles saber que estas prácticas no son adecuadas y
que tenemos derechos las mujeres que ellos están violentando. ¿De qué manera? Pues la verdad es que ya se los dejaron como a su consideración estar socializando el tema, pero no lo han hecho y se siguen actualizando estas malas prácticas. Existe una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que habla precisamente de la violencia obstétrica y va dirigida a las principales instituciones de salud públicas aquí en México. Es la 31/2017, que si tienen oportunidad se las recomiendo porque es la base fundamental que debemos de conocer para poder defender nuestros derechos. Pero, ¿cómo vamos a defender nuestros derechos si solamente los tenemos y con quién voy y acuso a este personal de salud que está incurriendo en violaciones graves a nuestros derechos humanos como mujeres? Ojalá sensibilicemos y visibilicemos lo que implica y lo que significa la violencia obstétrica y la detengamos, y que juntas y juntos seamos y hagamos conscientes a la sociedad de que esto no lo podemos permitir, como ninguna otra manifestación de violencia en contra de las mujeres y en contra de ninguna persona. Nadie tenemos el derecho de hacerle daño a otra persona. Muchísimas gracias, estoy muy contenta y agradecida con todos y cada uno de ustedes y espero que pronto podamos vernos en alguna otra charla. Gracias y hasta pronto. Muy bien, bueno, pues prácticamente nos queda tiempo solo para una pregunta y nos pregunta Yolanda Garmendía, ¿qué pasa con los códigos de ética y buenas prácticas? Me imagino que tiene que ver con el personal de salud, ¿verdad? ¿Alguien quiere contestar? Raquel. Bueno, en las instituciones de salud están los comités de bioética intrahospitalaria. En esos comités de bioética intrahospitalaria deben de seguir un protocolo cuando se quiere hacer notar alguna, pues podríamos decir que alguna queja y ver si va a ser copartícipe de llevar a cabo ese protocolo. La bioética está instalada a nivel institucional en áreas de investigación y en áreas de comités para dilucidar los dilemas bioéticos. Por ejemplo, en áreas dentro de la investigación sociológica, los dilemas bioéticos pasan a formar parte importante para llevar a cabo los procesos de intervención sobre cómo funcionan las estructuras dentro del campus y del hábitus médicos. Entonces, para poder hacer investigación y para poder tomar y llevarlo pues diríamos al público o a la vía de investigación, hacerlo visible, los comités de bioética tienen que dar la autorización para que se lleven a cabo esos procesos de investigación y de dilucidar en la investigación y también de seleccionar si es un dilema bioético el caso que se presente. Bueno, la verdad es que yo creo que habría mucho que seguir comentando. El problema es que tenemos las siguientes actividades y bueno, pues yo creo que en el futuro habrá que seguir promoviendo actividades de reflexión y de propuesta, inclusive no solamente cómo atenderlo cuando ya existe, sino cómo prevenirlo, ¿no? Entonces, también recuerdo, pues precisamente ayer Fernanda hizo un trabajo muy interesante sobre el síndrome de burnout del personal de salud y donde muchas veces pues eso también genera las condiciones para que no haya la calidad en el servicio que debía existir, ¿verdad? Bueno, creo que hay mucho que hablar, pero bueno, el tiempo nos gana y yo quiero agradecerles a nombre del comité organizador su participación en este panel y vamos a presentarles la constancia que el comité organizador tiene a bien otorgarles a ustedes como panelistas.
Bueno, pues Cultura de la Paz, desde las mujeres, diversas cosmovisiones y el H Congreso del Estado de Sinaloa, así como la Universidad Autónoma de Occidente, les otorga el presente reconocimiento tanto a Raquel, a Claudia, a Fernanda y a Marcela por su valiosa participación como ponentes en el panel Violencia Obstétrica, Retos y Perspectivas, realizado en el Tercer Congreso Internacional Cultura de la Paz desde las mujeres, diversas cosmovisiones, mujeres y hombres por las masculinidades positivas, transmitido los días 27 y 28 de noviembre de 2020 en la plataforma digital Zoom del H Congreso del Estado de Sinaloa. Por su participación, muchas gracias y pues seguimos con este próximo actividades del Congreso. Muy amables, buenas tardes.